visitantes del exterior y también a los académicos que nos acompañan y a sus distinguidos invitados. Esta es su casa, siéntanse muy cómodos. Iniciamos nuestra sesión solemne para recibir como académico extranjero correspondiente al doctor Lorenzo Mesasoma, quien viene acompañado de su dignísima esposa, a quien también la saludamos, doña Estefanía, con el cariño de siempre. Entonces, señor secretario, tenga la amabilidad de leer el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acta 001 correspondiente a la sesión solemne del día 6 de febrero de 2019. Cuarto, disertación del doctor Lorenzo Mesasoma. Quinto, palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Sexto, toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignias al doctor Lorenzo Mesasoma. Vino de honor. Leído el orden del día, señor presidente. Pregunto a los académicos si aprueban el orden del día. Primero, verificación del quórum. Informo al señor presidente que hay quórum para deliberar. Muchas gracias. Cuarto, disertación del doctor Lorenzo Mesasoma. Tarde, muchísimas gracias a todos. Para mí es un gran honor estar en esta casa. Agradezco con todo el corazón a la Academia, su presidente y a todos sus miembros, confiando en estar a la altura de tan importante designación. Gracias a todo aquello que hoy están presentes. Gracias a la directiva de la Academia, en especial a su presidente, el doctor Fernando Sarmiento. Gracias, presidente de la Alta Corte de Justicia. Gracias a mi querido amigo, si me permite, profesor Carlos Ignacio Jaramillo, que ha estimulado mi ingreso en las prestigiosas academias, y gracias a mi esposa Estefania por estar aquí. Mi tema es Derecho Civil Constitucional y Derecho de Consumo, un tema muy actual que se impone en un importante momento de constitucionalización del derecho civil y despatrimonialización del mismo. Con referencia al sistema italiano, la cuestión está atrás de la doctrina del profesor Pietro Perlingeri y de su idea que se empezaron a firmar en los años 60 y de sus importantes obras, el derecho civil y la legalidad constitucional, obras traducidas también en varios idiomas, brasileño, español, alemán, también publicada por la Universidad Javeriana de Bogotá, que ha visto su primera edición en el final de los años 80 y que en la última edición pasó de derecho civil en la legalidad constitucional en derecho civil en la legalidad constitucional en el sistema ítalo comunitario de las fuentes, por el cambio que se estaba actuando en Europa. Una doctrina planteada que ha conducido a una profunda relectura del Código Civil italiano a la luz de la Constitución republicana, según los cánones de la interpretación teleológica axiológica. Todo ello, a pesar de la profunda desconfianza de parte de muchos de los civilistas italianos de aquellos años, se ha afirmado plenamente en nuestro sistema jurídico italiano. La idea del profesor Perlingeri ha sido acogida por la Corte Constitucional italiana, que ha dado aplicación en muchísimas decisiones en los últimos años de manera clara y sin duda alguna de dichos principios perlingerianos, podemos llamar así. Pero también la Corte de Casación y muchos jueces de instancia adoptan y adoptarán seguramente sus decisiones aplicando directamente los preceptos constitucionales, incluso cuando los mismos parecen estar en contradicción clara con el Código Civil, superando así de manera fuerte la interpretación literal a la que se refiere el artículo 12, párrafo 1 de las preleyes al mismo Código Civil. Y también, por su parte, el legislador ha modificado varias veces el dictado normativo, haciendo de hechos propias la idea de la doctrina perlingeriana, que en gran síntesis se inclinan para una interpretación obligatoria por parte de los jueces en base a los principios y valores constitucionales.
una interpretación que cancela el brocardo en clarísimo fin de interpretación. El juez debe siempre interpretar a la luz de la Carta Constitucional, también si la norma está clara y no pone alguna dudas. Pero vengamos, después de esta premisa, a la temática que me ha sido señalada referente a la relación entre el consumidor y Constitución en el ordenamiento jurídico italiano. De manera preliminar, es necesario poner de manifiesto que, mientras la Constitución colombiana hay en su artículo 78 una expresiva e incisiva referencia a la tutela de los consumidores y de su salud, además de atribuir un significativo papel a la Asociación de Consumidores Usuarios, y por su parte el artículo 51 de la Constitución española de 1978 introduce una disposición que afirma la necesidad de asegurar una fuerte protección a los consumidores, en la Constitución italiana del 48 no hay ninguna referencia expresa a la tutela del consumidor. ¿Qué significa esto? ¿Hay o no hay una tutela del consumidor a nivel constitucional? Esta es la pregunta a la cual vamos en estos minutos a intentar de exponer. Vamos a ver cómo se coloca el problema del derecho de consumo y sobre todo del consumidor en el ordenamiento jurídico italiano. En el año 2005 se ha publicado en Italia el Código de Consumo, que constituye el instrumento normativo a través del cual han sido recogidas en un único texto gran parte de las disposiciones que, publicadas sucesivamente a lo largo del tiempo, comparten el objetivo de proporcionar un elevado grado de tutela a los consumidores. Un texto normativo en continua evolución, todos los días decimos que es un texto dinámico que cambia continuamente, en el cual es posible encontrar los principales mecanismos de tutela, tanto en vía contractual como extracontractual, y sobre todo tanto con carácter sustancial como con carácter procesal, predispuesto en favor de quien se presume ser la parte débil de la relación y que da lugar a la existencia del denominado acto de consumo. El ámbito de aplicación de la normativa de protección está enlazado con la calificación de los contratantes que entran en relación recíproca comercial, por un lado un sujeto profesional y por otro lado un consumidor. En efecto, el artículo 3 del Código del Consumo, en su letra A, da la definición exacta de consumidor, identificándolo en la persona física que actúa por finalidad extraña a la actividad empresarial, comercial, artesanal o profesional y eventualmente llevada a cabo. Del enunciado literal de la norma se deriva por tanto que, por un lado, el consumidor es una persona física y en Italia únicamente se utiliza la persona física consumidor, y por otro lado que el mismo debe actuar económicamente para satisfacer exigencias no relacionadas con la actividad profesional o empresarial eventualmente desarrollada. La ausencia de uno solo de tales elementos determina, por tanto, la inaplicabilidad de la normativa de favor a la correspondiente relación económica contemplada. Un mismo individuo podrá, en efecto, contratar en ocasiones para perseguir finalidades inherentes a su propia profesión o actividad comercial, o bien para alcanzar finalidades extrañas a estas, pudiéndose beneficiar únicamente, en tales últimos casos, de la normativa de favor demandada en beneficio del consumidor. Es más evidente que la calificación de un contratante como consumidor depende, en gran parte, de las circunstancias concretas en las que nace la relación comercial. Y no que en la aplicación de la normativa protectora la calificación de consumidor deriva de la recurrencia de un determinado acto de consumo que comprende todos los actos de adquisición y de consumo enunciados por el mismo Código de Consumo al artículo 1. Una categoría extremadamente amplia en la cual se comprenden todas las relaciones que ligan a un consumidor con un profesional, prescindiendo de la naturaleza contractual o extracontractual de lo mismo. En definitiva, cualquier acto celebrado entre consumidor y profesional es tal debiendo ser consciente que no habrá una categoría unitaria que personifique una común exigencia de tutela, la cual, por el contrario, se sentirá en concreto de las específicas peculiaridades de la persona que lleva a cabo la adquisición. La opción llevada a cabo por el Código de Consumo nos permite poner de relieve de inmediato cuanto había sido afirmado ante
la publicación del mismo código sobre la no existencia de un estatus de consumidor, que ha sido plenamente confirmada por el legislador por el Código de Consumo. En cambio, la doctrina que había afirmado que se había creado un estatus de consumidor fue fuertemente criticada en los años siguientes. Y el consumidor no puede ser caracterizado por la inmodificabilidad de la su situación jurídica de pertenencia. Y aquí me permitan referir la palabra del profesor Berlinguer. Los estatus de persona y de ciudadano tienen un valor absoluto. Por el contrario, el consumidor es una condición ligada a las circunstancias concretas y las efectivas modalidades de comunicación. No hay nada de fijo. Contemporáneamente, la ratio de la existencia del estado del consumidor se entendía como relacionada con la introducción de aquello que hemos llamado en Europa el Bill of Rights del consumidor. Una serie de derechos que ya gozaban de expresa tutela en la Carta Constitucional y que únicamente de manera impropia volvían a proponerse en una ley de rango ordinario, como si la ley constitucional no podía tener aplicación directa, pero sí aplicación programática. Esos fueron equívocos del legislador. El consumidor, en cuanto persona, encuentra la fuente de sus propios derechos fundamentales en la misma Constitución, y no en norma de rango ordinario, que solo de manera errónea, como hace el legislador en el artículo 2 del Código de Consumo, reafirma la exigencia de principio ya tutelado por la Constitución. ¿Qué necesidad hay, efectivamente, de afirmar que se reconoce al consumidor como derecho fundamental el derecho a la salud, cuando los artículos 32 y 2 de la Constitución italiana ya tutelan ampliamente tal derecho de la persona? Una prueba ulterior de la modificabilidad de la posición del consumidor dependiendo del tipo de acto que se celebra y no del estatus del mismo se encuentra en la jurisprudencia sobre la materia. Por un lado, la Corte de Justicia Europea ha definido como relación del consumo todas aquellas contrataciones realizadas para satisfacer tanto intereses personales del individuo como, en algunos casos, algunos intereses conexos a la actividad profesional que eventualmente desenvuelva. Y ha precisado, por otro, que la noción de consumidor debe ser atribuida a aquellos sujetos que llevan a cabo actos que persiguen exclusivamente a la realización de finalidades que sean completamente extrañas a la actividad profesional eventualmente desenvuelta. De ello se deriva una delimitación de la figura del consumidor extremadamente rigurosa, que, expresión hecha de los casos en el cual el uso profesional resulte extremadamente marginal, lleva a negar tal cualidad a toda persona física que no intente satisfacer necesidades personales. La orientación restrictiva antes indicada han influenciado en primer lugar el panorama jurisprudencial interno, que se ha orientado por una interpretación rígida de esta disposición. En esta óptica se colocan los pronunciamientos que, por un lado, niegan la calidad de consumidor a los sujetos que estipulan un contrato con el propósito de satisfacer finalidad que, no obstante no ser exclusivamente referida a la actividad profesional desarrollada, resulta con esta ella, y por otro lado, lo que específicamente niegan la virtualidad de la tutela en materia de consumo en favor de la persona jurídica que contrata para satisfacer finalidad extraña a la actividad de empresa que la misma llevan a cabo. En definitiva, concluyendo en relación con tal aspecto, en alguna manera preliminar, la calificación de consumidor se da únicamente si hay un acto de consumo en el sentido riguroso del término. Y, como se ha afirmado en la doctrina, el consumidor es una posición contractual a individualizar y comprobar cada vez el sujeto es a veces consumidor y a veces productor en condición de dependencia económica y autotecnológica, y por tanto sujeto que igualmente se debe tutelar, pero bajo otra perspectiva. Por un lado el consumidor y por un lado ya empezamos a ver el contratante de general. Y entonces, ¿qué enlace puede haber entre consumidor y Constitución en ausencia de disposiciones específicas que lo tutelan expresamente en la fuente primaria del ordenamiento jurídico italiano? Hay que decir, en primer lugar, y como ya aparece en la reflexión expuesta,
que es necesario tener separadas las normas que realizan la protección del consumidor independientemente de la tutela del consumo, por ser relativa a la tutela de la persona y del ciudadano, de las normas coordinadas específicamente a la tutela del consumidor como protagonista del mercado. Y entonces, a nivel constitucional, se pone de manifiesto que el consumidor alcanza relevancia en nuestro ordenamiento italiano bajo una doble posición, como persona y como sujeto económico. Obviamente, el aspecto principal base al cual se presenta la relevancia de las disposiciones constitucionales en relación a la posición del consumidor y al principio personalista, en función del artículo 2 de la misma Constitución, a tutelar al individuo en todas las múltiples manifestaciones que puede presentar su personalidad y por tanto también como sujeto que adquiere bienes y servicios para alcanzar finalidades no profesionales. El consumidor es en primer lugar persona y goza de tutela constitucional directa precisamente porque es persona tutelado por el artículo 2 de la Carta Constitucional. Pero la necesidad de valorizar el perfil personalista en conexión directa con la figura del consumidor y dada la posición de debilidad que caracteriza a tal sujeto, encuentra su fundamento constitucional también en varias otras normas. El artículo 3, párrafo 2 de la Constitución, que proclama el principio de igualdad sustancial, impone a la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad del ciudadano, impide el pleno desarrollo de la persona humana. No hay dudas que la intrínseca debilidad que caracteriza el consumidor en relación a la otra parte contractual cuando hace el acto de consumo puede ser considerado un obstáculo económico y social que puede impedir un desarrollo integral de la personalidad humana del consumidor, en cuanto que lo expone a posibles conductas ilegítimas perpetradas por el profesional aprovechando su posición de mayor fuerza negocial. Se presenta de este modo la exigencia de ver respetado el principio de igualdad sustancial que impone superar todas las situaciones que de hecho impiden a los sujetos relacionarse en un plano totalmente equilibrado. Ya necesitamos de comprimir con fuerza la autonomía contractual. Precisamente, el sustancial desequilibrio que caracteriza a las relaciones negociadas entre profesionales y consumidor representa el elemento a remover a través de una normativa que, imponiendo límites al profesional, ya sea en cuanto a su comportamiento o ya tenga carácter negocial, tutela al consumidor. Toda la disciplina vuelta gira, en efecto, alrededor de conceptos como el equilibrio negocial, la transparencia y la información. Tale norma, al imponer estos principios, representa manifestaciones del intento del ordenamiento de superar el desequilibrio y por tal vía colocar a los contratos en un plano de paridad. Nada más que el principio de igualdad constitucional del artículo 3 que hemos citado. Pero no solo. El consumidor es a la vez también un sujeto económico y como tal es ulteriormente tomado en consideración y valorado por la Carta Constitucional, que no habla de consumidor expresamente. La misma norma destinada a la tutela del consumidor se presenta como revisiones normativas adornadas de una doble valencia. Por un lado, es un instrumento que coopera al desarrollo de la personalidad del individuo consumidor y, por otro lado, son instrumentos de reglamentación del mercado. Hay que decir, en efecto, que la centralidad del principio personalista no desdibuja la relevancia de la tutela del mercado, que, sin embargo, se pone siempre a nivel valorativo inferior al que corresponde a la tutela de la persona. También el mercado es tomado en consideración por parte de nuestra Constitución, que lo considera como uno de los lugares en el ámbito de los cuales se puede desarrollar la personalidad de cada uno de los individuos. Si esta es la función del mercado, parece evidente que la disciplina del mismo habrá de ser estructurada de manera tal que lo haga idóneo para permitir un desarrollo equilibrado y valioso de la personalidad de cada una de las personas que no operan en el mismo. El mercado, por tanto,
no puede ser visto en clave meramente patrimonial, sino que necesita ser también valorado bajo el perfil personalista, como uno de los instrumentos a través de los cuales se realiza la personalidad de todos individuos. Entendido en este sentido, el mercado no puede ser considerado, por tanto, como un lugar en el cual las lógicas meramente lucrativas permitan la comprensión limitativa de los derechos y de las expectativas de las personas, sino que, antes, al contrario, debe ser analizado y disciplinado teniendo presente la función que el mismo desempeña. Aunque el artículo 41 de la Carta Constitucional Italiana enuncia el principio de la libertad de iniciativa económica, privada y pública. El propio texto no deja de precisar los límites dentro de los cuales tal libertad concedida a todo individuo que opera en el mercado puede ser ejercitada. Pero el parágrafo segundo del artículo 41 de la Constitución individualiza la utilidad social, en efecto, el límite positivo al que todo acto concreto de autonomía privada debe dirigirse, precisándose en el parágrafo tercero de la misma norma que la ley determina los programas y los controles oportunos para que la actividad económica pública privada puede ser dirigida y coordinada con las finalidades sociales. En la misma disposición en que enuncia el principio de libertad de iniciativa económica encontramos la misma limitación. A la luz de las mismas disposiciones, como antes mencionada, parece por tanto totalmente legítima la iniciativa estatal dirigida a comprimir el principio de autonomía al objeto de hacerlo funcional respecto a la consecución de fines axiológicamente más elevados. La normativa que tutela al consumidor cumple también esta función, en cuanto que imponiendo evidentes límites a la autonomía negocial del profesional, que encuentra precisamente su propio pilar en el principio de libertad de iniciativa económica, comprime la misma con el fin de orientarla en un sentido mayormente valioso y socialmente útil. La normativa ordenada a tutela del consumidor tiene también, por tanto, el objetivo de hacer salir a la parte débil de tal situación de pasividad en relación al mercado, limitando precisamente de manera extremadamente incisiva la libertad concedida a los operadores profesionales de actuar libremente en el mercado e imponiendo a la vez a los mismos límites y carga en su comportamiento de extrema importancia. Esta función poseída por parte de las normas encaminadas a tutela del consumidor se presenta todavía con más evidente si, por ejemplo, se tiene en cuenta el contenido de las disposiciones en materia de consumo que, al atender a la necesaria predisposición de obligación de informar a cargo del profesional, tiene la finalidad de convertir al consumidor en mayormente informado y capaz, y como tal, de elegir entre las diversas ofertas similares la que sea más ventajosa desde el punto de vista económico y cualitativo. En este sentido, el consumidor, de mero sujeto que soporta el mercado, se convierte en uno de sus actores principales, en cuanto que es puesto en condición de poder decidir conscientemente. Se convierte así en instrumento de reglamentación del contrato y de reequilibrio del mismo, a la luz de las disposiciones constitucionales que no hacen de la libertad de iniciativa económica y de los colorarios que la misma se derivan un dogma intocable, sino un medio a través del cual se realizan valores e intereses que prescinden y superan el aspecto concretamente económico del mercado. Eso también de la normativa europea, que en el principio fue una normativa dictada para el mercado y para la tutela de la competencia de esta empresa, y después ha pasado en los años a una normativa de tutela del consumidor y de la persona también en este sentido. Hoy, sin embargo, necesitamos también de comentar que el principio de igualdad se extiende del consumidor. La pregunta es, ¿se extiende a todo lo contratante débil? Sin duda que sí. El nuevo derecho contractual europeo pasa de una tutela específica dentro del contratante a una tutela de todos los contratantes débiles. Por un lado, tenemos el ejemplo del Código de Turismo, que a partir de la tutela del consumidor en Italia, en el 2018, aquí tenemos un libro que hemos
hecho junto al profesor Jaramillo, que estaba antes del 2018, se hablaba de tutela del consumidor que del viajero. El nuevo Código del Turismo del 2018 habla de tutela del viajero. Según el artículo 33 de este código, él es viajero todas las personas que tienen la intención de celebrar un contrato o tienen derecho a viajar con arreglo a un contrato. El viajero profesional también. En el mismo sentido, hay otra normativa. La ley sobre la compraventa de inmuebles en papel, que ha introducido una tutela que fue muy útil en la época de crisis económica de crisis de la empresa de construcciones, que tutela cualquier adquirente, consumidor o profesional. Para ella, la parte débil es la que vende, aquello que sea. Por otro lado, tenemos el trabajo de la jurisprudencia que en manera clara ha ido mucho más allá de varias leyes. El ejemplo más claro está sobre el artículo 6, número 2 de la ley 3 del 2012 sobre el sobreendeudamiento de los consumidores. El Tribunal Supremo italiano, con una sentencia que nosotros hemos hecho historia, que es la 1869 del 2016, ha dicho, la letra de esa normativa dice que se tutela exclusivamente el consumidor que hace un acto de consumo fuera de su actividad profesional. Lo dice claramente, usa el término exclusivamente. Esta sentencia ha dicho que también necesita tutela un profesional débil que no tiene exclusivamente deudas no profesionales, porque se encuentra ser la parte débil en este caso. ¿Y todo eso qué es? Todo eso es aplicación del principio de igualdad entre las partes, principio constitucional, que llega más allá de la tutela del consumidor en senso técnico que hemos visto antes. La influencia de la Carta Constitucional sobre los derechos de los consumidores se encuentra en otra situación de muchísima relevancia, y sobre todo en este momento. El artículo 47 de la Carta Constitucional tutela con fuerza el derecho de ahorro. El Tribunal Supremo, con la idea de introducir una tutela concreta de este derecho, ha declarado que varios contratos son nulos por no tutelar el mismo. Aquí el Tribunal Italiano Supremo ha hecho una obra importantísima y una decisión muy pesada. Ha cambiado la manera tradicional de interpretar la causa en el sistema italiano. Tenemos 1000 libros sobre la causa. Y de la función económico-social ha cambiado la causa en evaluación de la causa en concreto, acercándola al motivo. El ejemplo es la nulidad de todos los contratos que se llaman, así dice la jurisprudencia, for you, que en realidad serían for me, por bancos. La Suprema Corte de Casación ha aplicado los mencionados principios a ello, en los cuales el riesgo negocial se traslada integral y exclusivamente al cliente minorista. La compleja operación negocial de este contrato atípico prevé la disposición de un préstamo por parte del intermediario en favor del cliente que el mismo intermediario utiliza directamente para adquirir títulos a cuenta de las contrapartes, títulos entre comillas que estaban acciones basura. Contextualmente, los títulos adquiridos se constituyen como prenda por parte del intermediario como garantía del pago por parte del cliente de los plazos del préstamo. La duración de 30 años de la operación hacía del todo aleatoria y extremadamente lejana en el tiempo la eventual liquidación de la inversión frente a una inmediata segura ganancia del intermediario sobre el préstamo y sobre las comisiones de lo mismo. La ausencia de equilibrio sería ulteriormente agravada, especialmente por el hecho de que tal producto se anunciaba, publicaba y se vendía como forma de seguridad social alternativa a bajo riesgo, distorsionando completamente la realidad de los hechos, induciendo al cliente a la compra.
parece evidente, como ha sido apreciado por la jurisprudencia, el uso distorsionado de la autonomía negocial que se lleva a cabo en estos casos, a pesar de la forma de adhesión de esa inversión a la relativa disposición sectorial. La particularidad modalidad en la que se expresa la autonomía negocial en este caso hace evidente el desequilibrio negocial que la misma crea y el legítimo sacrificio de los intereses del cliente. Precisamente tales consideraciones han empujado a la jurisprudencia a retener esa tipología de negociación no merecedora de tutela ex artículo 1322,2, que dice que todos los contratos atípicos necesitan ser legítimos de tutela, poniéndose en contraste, dice así la jurisprudencia, con los principios de los artículos 37 y 47 de la Carta Constitucional sobre la tutela del ahorro, el incentivo de la forma de seguridad social también privada. Prácticamente todo esto llevó a la crisis del Monte de Paschi di Siena para la nulidad de todo este contrato. Y ahora, mirando el diario de ayer, esto sale en un minuto solo, tenemos todos los contratos que los bancos han hecho en Europa vendiendo diamante a un precio que está totalmente fuera del valor del mercado. Y hoy en el diario económico italiano sale que se ha calculado una trufa de 700 millones de euros a cargo de los clientes de los bancos. Y ya tenemos la sentencia de nulidad y ya los bancos están restituyendo este dinero a los clientes, 700 millones de euros. Y todo eso atrás de los principios constitucionales. Podemos concluir, en definitiva, que la ausencia de referencia expresa en la Constitución italiana al consumidor, eso también porque en 1948 no se hablaba de tutela del consumidor, no significa que la misma no represente una de las bases de la disciplina protectora en favor de dicho sujeto. Lo que, sin embargo, emerge de la misma es que frente al valor absoluto de la persona en el ciudadano, el consumidor es una condición ligada a la circunstancia concreta y a la modalidad efectiva de contratación. Luego, a veces, el consumidor procurará satisfacer exigencias primarias de la persona, como en el caso de que persiga la exigencia de tener la persona con habitación o endeudarse para cuestión de salud o de vivienda. Y entonces, los valores constitucionales que se presentan resultan dotados de una mayor fuerza y absolutividad precisamente porque están ligados al desarrollo de la persona humana, que es la clave en todo el ordenamiento moderno y que es el centro de atención de la doctrina y jurisprudencia italiana, como sucede globalmente entre otras naciones preocupadas por su protección y por el respeto por la dignidad humana, como la Colombia, que también siento como mi país gracias al cariño de todos ustedes. Muchísimas gracias. En primer lugar voy a permitirme leer el currículum vitae extractado del profesor Lorenzo Mesasoma. Es catedrático de Derecho Privado de la Universidad de Perugia, director del Doctorado Internacional de Investigación en Derecho del Consumo de la Universidad de la misma ciudad, en doble titulación con la Universidad de Salamanca, licenciado en Derecho por la Universidad de Perugia y doctor en Derecho Especializado Civil por la Universidad Autónoma de Barcelona, de 4 años de duración. Se doctoró con la tesis titulada Responsabilidad Civil por daños a la propiedad, perfiles comparativos, la que fue publicado anteriormente en España y en Colombia. Ha sido designado por el Consejo Superior de la Magistratura en el mes de febrero de 1998 como juez honorario, con desempeño de estas funciones en el Tribunal de Perugia, sección civil, hasta el 2 de marzo de 2005, y sigue siendo miembro y presidente de tribunales de arbitraje en materia civil. Es miembro de la Sociedad Italiana de Estudiosos del Derecho Civil, de la sección italiana de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros AIDA, de la Comisión de Honor de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, del Instituto de Derecho Iberoamericano y del Claustro de Profesores de la Maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de Granada, España,
y conferencista e invitado internacional en diversas universidades españolas, portuguesas, colombianas, cubanas, uruguayas, bolivianas y argentinas, entre otras. Es investigador externo del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador y miembro de varios proyectos de investigación en temas relacionados con el derecho contractual, el derecho de consumo, del cual nos ha hecho una magnífica exposición hoy, y del derecho deportivo y el derecho de seguro. Autor de más de 100 publicaciones, entre monografías, libros, ensayos y artículos científicos. Felicitaciones por su extraordinaria labor jurídica y profesional, profesor. Nos ha donado para la biblioteca de la Academia los siguientes libros de su autoría: El derecho del consumidor, La responsabilidad civil por los daños causados por las cosas en el derecho contemporáneo, La compraventa, realidad y prospectiva, está en italiano el título, el sobreendeudamiento del consumidor, el derecho interno y el ordenamiento extranjero, el derecho tutela del consumidor y la banca y la aseguración, o el aseguramiento también se dice. Mil gracias por su donación de libros que pasarán con mucho interés para nuestros distinguidos académicos que consultan estos temas y son proclives a hacer una síntesis del trabajo del profesor Mesazoma. Resulta una atrevida labor que definitivamente no voy a emprender. Sin embargo, porque sería atrevido por mi parte, sin embargo nos ha dejado la exposición de un texto dinámico que consagra una serie de derechos del consumidor, que respeta sus derechos fundamentales según la Constitución italiana y que protege los derechos individuales a la salud, considerando al consumidor como una persona y también como un sujeto económico. El desarrollo del principio de igualdad permite a las partes actuar libremente en el mercado, protegiendo incluso al profesional débil en su ejercicio profesional. Actividades todas muy interesantes de ser tuteladas por el derecho italiano y que constituyen lecciones también para el nuestro. Muchas gracias, profesor Sazoma, y bienvenido. En la hoja de vida de Salté, porque la hoja se me perdió, que ha sido ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales de derecho privado y miembro de comités científicos de congresos internacionales en Italia, España y América Latina, y miembro de diversos comités científicos, revistas jurídicas italianas e internacionales. Bienvenido, profesor. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Lorenzo Mesazoma ha sido inscrito en esta corporación como miembro académico correspondiente extranjero, en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él y que hemos apreciado satisfactoriamente en esta ocasión. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá el 20 de febrero de 2019, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Bienvenido, profesor. Felicitaciones. La esposa que le imponga la distinción correspondiente. Tenga la amabilidad. Le ruego al profesor Jaramillo que tenga la amabilidad de colocarle el escudo de la academia. Gracias. Y le jura usted ante Dios y promete a la academia cumplir con los estatutos de la misma, si así vale que ella y él se lo premien y si no que se lo demanden. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, presidente.